La lluvia caía sobre una carretera casi vacía. Patricia estaba detenida junto a su bicicleta dañada. Miraba la rueda como quien mira un límite. El tiempo corría en su contra. La señal del teléfono no existía. Antes de ver el video, dale me gusta, suscríbete al canal, activa la campanita y dime en los comentarios desde dónde estás viendo. El lugar no ofrecía ayuda visible. Manuel apareció desde la distancia. Conducía despacio una camioneta vieja. Podría haber seguido sin mirar atrás. El cansancio era una excusa suficiente. Aún así, se detuvo, bajó sin prisa. Sus manos mostraban años de trabajo real. Patricia levantó la vista con desconfianza. No esperaba ayuda en ese lugar. Manuel no preguntó nada innecesario. Solo ofreció resolver el problema. La lluvia seguía marcando el ritmo. Patricia dudó antes de aceptar. No estaba acostumbrada a depender de nadie. Subió a la camioneta sin hablar. El interior olía a aceite y metal. Nada era cómodo, pero todo era honesto. Durante el trayecto nadie explicó quién era. Ese silencio no exigía nada. Patricia sintió algo incómodo, una calma que no conocía. No sabía que ese momento importaba. Tampoco sabía lo que estaba a punto de perder. La camioneta avanzaba por un camino de tierra. La lluvia golpeaba el parabrisas con constancia. Manuel mantenía la vista al frente. Patricia observaba el paisaje en silencio. Pensaba en la reunión que estaba perdiendo. Pensaba en explicaciones futuras. Nada de eso parecía urgente ahí. Llegaron a un taller sencillo. Ladrillos gastados, techo de zinc, un lugar cuidado sin pretensiones. Manuel estacionó frente al galpón. Bajó primero. Abrió la puerta para Patricia. El gesto fue automático. Dentro, todo tenía un orden práctico. Herramientas colgadas, piezas reutilizadas. Nada sobraba, nada faltaba. Patricia no conocía ese tipo de espacio. Su mundo era vidrio y pantallas. Ese lugar olía a utilidad. Manuel comenzó a trabajar sin explicar. No prometió rapidez, no pidió confianza. Solo hizo lo que sabía hacer. Patricia esperó de pie. No estaba acostumbrada a esperar. Sintió una incomodidad nueva, también un alivio extraño. Por primera vez no decidía nada. La lluvia seguía cayendo afuera. El tiempo parecía haberse detenido. La puerta de la casa se abrió despacio. Lucía salió corriendo sin mirar atrás. Tenía energía que llenaba el espacio. Abrazó a Manuel con naturalidad absoluta. Manuel sonrió sin darse cuenta. Su rostro cambió por completo. Patricia observó la escena en silencio. No estaba incluida, pero tampoco excluida. Lucía miró a Patricia con curiosidad limpia. No había juicio en sus ojos, solo interés genuino. Preguntó si era amiga de Manuel. Patricia no supo qué responder. La palabra amiga no encajaba. Manuel respondió por ella. Dijo que necesitaba ayuda. Lucía aceptó esa explicación sin dudar. Para ella, ayudar era normal. Tomó la mano de Patricia, la llevó dentro de la casa. El gesto fue directo y simple. La casa era pequeña y cuidada. Había dibujos pegados en la nevera, fotos familiares en las paredes, una planta junto a la ventana. Todo hablaba de permanencia. Patricia sintió algo difícil de nombrar. No era nostalgia, era contraste. Ese lugar no competía con nada, simplemente existía. Lucía ofreció café sin preguntar gustos. Patricia aceptó por inercia. Se sentó en una silla de madera. La cocina era simple y funcional. Lucía preparó el café con práctica. Habló de Manuel con orgullo tranquilo. Dijo que siempre podía arreglar cosas. Lo dijo como un hecho, no como una exageración infantil. Patricia escuchó sin interrumpir. Pensó en su propio padre. Pensó en expectativas y presión. No recordó admiración, solo resultados exigidos. Manuel entró minutos después. Tenía las manos más sucias, su expresión era serena. Dijo que la bicicleta funcionaría. No pidió pago, no esperó agradecimiento. Patricia se levantó para irse. El impulso era marcharse rápido. Algo la detuvo. Tal vez el silencio, tal vez la forma de mirar de Manuel, tal vez la voz de Lucía. Dijo gracias sin costumbre. La palabra salió distinta. Manuel respondió con naturalidad. Dijo que cualquiera ayudaría. Patricia supo que no era cierto. Al salir, miró la casa una vez más.
No sabía por qué, solo sabía que algo había cambiado. Ese encuentro no terminaba ahí. Patricia se alejó por el camino húmedo. La lluvia había perdido fuerza, el paisaje seguía igual, ella no. Pensó en la reunión perdida, pensó en llamadas pendientes, nada de eso pesaba demasiado. Recordó las manos de Manuel, recordó la casa pequeña, recordó a Lucía sonriendo sin cálculo. Esa escena no encajaba en su vida, justamente por eso permanecía. No entendía por qué alguien ayudaba así, sin preguntar nombre, sin pedir nada. Esa lógica no existía en su mundo. El auto de la ciudad la esperaba lejos. El ritmo habitual volvería pronto, pero algo había quedado abierto, una pregunta sin formular, un malestar suave, como una grieta silenciosa. Patricia no sabía explicarlo, solo sabía que regresaría, aún no sabía cuándo, aún no sabía para qué. Manuel volvió al taller sin mirar atrás. Lucía regresó a sus tareas. Para ellos fue un día normal. Para Patricia fue el inicio de algo imposible de deshacer. Patricia volvió a la ciudad esa misma noche. El tráfico la recibió con ruido constante. Luces, pantallas, prisa sin pausa. Todo seguía funcionando igual. Su apartamento estaba intacto, orden perfecto, silencio absoluto. Dejó los zapatos manchados de barro. Los miró antes de quitarlos. No combinaban con ese espacio. Sirvió una copa de vino. No la bebió. Pensó en el taller de Manuel. Pensó en la casa pequeña. Pensó en Lucía, hablando sin filtros. Nada de eso encajaba ahí. Abrió su portátil sin intención clara. Documentos, correos, reuniones agendadas. El proyecto ocupaba toda la pantalla. Un nombre técnico, frío. Un punto más en un mapa. Patricia lo había visto así siempre. Esa noche fue distinto. Ese punto tenía rostros, tenía voces, tenía una casa con dibujos. Cerró el ordenador sin decidir nada. Durmió mal, soñó con caminos de tierra y con una pregunta sin forma. A la mañana siguiente, Patricia llegó temprano a la oficina. El edificio de vidrio reflejaba el cielo. Todo transmitía control y éxito. Patricia conocía bien ese lenguaje. Se sentó frente a su escritorio. Abrió la carpeta del proyecto. Mapas, estudios, proyecciones. Cada cifra parecía correcta. Cada decisión estaba aprobada. Nada indicaba un problema. Patricia leyó sin prisa. Algo no encajaba. Recordó el taller de Manuel. Recordó la plaza pequeña. Recordó la escuela improvisada. Esos lugares no aparecían en los documentos. No existían en los informes. Eran invisibles para el sistema. Patricia cerró la carpeta. Miró por la ventana. Desde esa altura, la ciudad parecía lejana. La gente era apenas movimiento. Entendió algo incómodo. Decidir desde arriba borra detalles, y los detalles eran personas. Volvió a mirar el proyecto. Ya no era neutro. Era una amenaza silenciosa. Patricia regresó al pueblo días después. No avisó a nadie. No buscó excusas claras. Solo necesitaba volver. Caminó por las calles de tierra. Vio casas diferentes entre sí. Cada una contaba una historia. Nadie parecía tener prisa. El tiempo se movía distinto. Patricia observó sin intervenir. No llevaba ropa adecuada. Sus manos no sabían qué hacer. Llegó al taller de Manuel. El galpón estaba abierto. El sonido de herramientas llenaba el aire. Manuel levantó la vista. No mostró sorpresa. Solo asintió con calma. Dijo que había vuelto. No lo dijo como reproche. Lo dijo como un hecho. Patricia no explicó nada. No sabía por dónde empezar. Manuel cerró el taller. Le pidió que lo acompañara. Caminaron por el pueblo. Todos saludaban a Manuel por su nombre. Él respondía a cada uno, sin jerarquías, sin prisa. Patricia entendió algo simple. Ese lugar funcionaba por vínculos, no por contratos. Manuel se detuvo frente a un edificio antiguo. Los ladrillos estaban desgastados, el techo necesitaba reparación, había gente trabajando adentro. Nadie daba órdenes. Todos sabían qué hacer. Manuel explicó que sería una escuela, la única del pueblo, construida entre todos. Patricia miró alrededor con atención nueva. Vio esfuerzo compartido.
Vio orgullo silencioso, vio algo que no podía comprar, preguntó cómo lo financiaban. Manuel respondió sin ironía: cada uno aporta lo que puede, tiempo, materiales, conocimiento. Patricia sintió una incomodidad profunda. En su mundo todo tenía precio, aquí el valor era otro. Alguien le dio una brocha. No preguntaron quién era, solo la invitaron a ayudar. Patricia dudó unos segundos, luego aceptó. Pintó una pared sin técnica, manchó su ropa cara. Nadie se lo señaló. Trabajó sin ser observada. Por primera vez no competía, solo contribuía. Al final del día estaba cansada. También estaba extrañamente satisfecha. El sol empezó a bajar sin avisar. La jornada terminó sin un cierre formal. La gente compartió comida sencilla. Nadie habló de logros. Hablaron de la semana. Hablaron de problemas comunes. Patricia escuchó más de lo que habló. Se sentó en el suelo con ellos. El plato estaba caliente. La conversación era real. Manuel comía en silencio. Lucía apareció corriendo desde la plaza. Mostró orgullosa lo que habían avanzado. Habló de la escuela como un futuro seguro. Patricia miró el edificio otra vez. Ya no veía ruinas, veía continuidad. Algo que no debía romperse. Esa noche Patricia no volvió enseguida. Se quedó mirando el pueblo desde lejos. Pensó en los documentos firmados. Pensó en decisiones ya tomadas. Entendió algo con claridad incómoda. Ese lugar tenía valor, y ese valor estaba en riesgo. Aún no sabía cómo, pero sabía que venía algo, y que ella estaba en el centro. Patricia regresó a la ciudad al día siguiente. El viaje fue silencioso. El paisaje quedó atrás demasiado rápido. En su teléfono había mensajes pendientes, correos marcados como urgentes, reuniones reprogramadas. Nada mencionaba el pueblo, nada mencionaba a Manuel. En la oficina el proyecto avanzaba, fechas cerradas, contratos listos, todo seguía su curso normal. Patricia abrió un informe técnico, leyó con atención nueva, había notas que antes ignoraba. Pequeñas cláusulas, detalles enterrados en anexos. El terreno no era lo principal. Había algo más debajo, algo que justificaba tanta prisa. Patricia sintió un nudo en el estómago. Pensó en la escuela en construcción. Pensó en Lucía hablando del futuro. Ese futuro no aparecía en el informe. El sistema no veía personas, solo veía recursos. Cerró el archivo con cuidado. Miró alrededor antes de levantarse. Por primera vez tuvo miedo, no por ella, por el pueblo que no sabía nada, por Manuel, por Lucía. Esa noche Patricia entendió algo clave: el lugar no estaba a salvo, nunca lo había estado. Patricia revisó documentos hasta entrada la noche. Cada página confirmaba la misma lógica. El proyecto no hablaba de personas, hablaba de rendimiento y extracción. El nombre del pueblo aparecía poco, siempre en letra pequeña, siempre como obstáculo técnico. Patricia cerró los ojos un momento, recordó a Manuel trabajando sin hablar, recordó a Lucía hablando del mañana. Nada de eso tenía precio, pero todo estaba en juego. Entendió que el sistema ya había decidido, sin consultar, sin avisar. El progreso estaba programado, el daño también. Patricia apagó la pantalla, se quedó a oscuras. Por primera vez, no supo qué hacer, solo supo algo peor. El tiempo se estaba acabando, y nadie más parecía verlo. Esa noche no durmió. Pensó en volver al pueblo, pensó en decir algo, pensó en callar. Ninguna opción era neutra. A la mañana siguiente, tomó una decisión mínima. Volvería, antes de que fuera tarde. Patricia volvió al pueblo sin avisar. Esta vez no observó en silencio, buscó señales, escuchó conversaciones cortadas, notó visitas desconocidas, vehículos que no eran del lugar. Manuel seguía con su rutina, abría el taller cada mañana, ayudaba sin hacer preguntas. Patricia lo miraba trabajar, sabía algo que él no sabía, ese conocimiento pesaba. Lucía hablaba de la escuela terminada. Hablaba del próximo año. Patricia asentía sin responder. Cada palabra era una cuenta regresiva. Esa tarde Patricia revisó mapas antiguos, cruces de rutas, líneas de propiedad, fechas de compra recientes. Todo apuntaba al mismo centro. El pueblo no era el objetivo final, era el medio. Había algo debajo,
algo que el sistema no compartía. Patricia entendió la dimensión real, no era desarrollo, era extracción, y el tiempo para advertir se reducía. Patricia caminó por el pueblo con atención nueva. Vio carteles recién colocados, anuncios con promesas vagas, palabras grandes sin detalles. La gente los leía con cautela, algunos con esperanza, otros con desconfianza aprendida. Manuel frunció el ceño al verlos, dijo que no le gustaban. Las empresas grandes nunca avisaban bien. Patricia guardó silencio, sabía quién estaba detrás. Esa noche el rumor se extendió rápido. Habría una reunión en la plaza, representantes del proyecto vendrían a explicar. Patricia reconoció el lenguaje del cartel. Ella misma lo había aprobado. Cada palabra estaba pensada. Primero ilusión, luego hechos consumados. Lucía preguntó qué significaba progreso. Manuel respondió con cautela, dijo que a veces significaba pérdida. Patricia sintió vergüenza, no había dicho la verdad. El silencio ya era una forma de traición. La fecha de la reunión quedó fijada, el pueblo entero asistiría. Patricia entendió algo claro, esa noche todo cambiaría. Patricia pasó el día evitando a Manuel, no podía sostener su mirada. Cada gesto cotidiano pesaba más. Lucía hablaba con entusiasmo, decía que habría noticias importantes, decía que el pueblo crecería. Patricia escuchaba sin corregirla, la culpa se volvió física. Esa tarde llegaron más vehículos, camionetas oscuras, vidrios cerrados, no pertenecían al lugar. La gente los observaba desde lejos. Manuel dejó de trabajar temprano, dijo que era mejor escuchar primero. La plaza empezó a llenarse, familias completas, niños sentados en el suelo, sillas prestadas de casa en casa. Patricia se quedó al fondo. Quiso desaparecer entre la gente. Manuel la vio y le hizo señas. Le había guardado un lugar. Lucía sonrió al verla sentarse. Patricia sintió un nudo en el pecho. En la tarima los hombres se acomodaban. Trajes limpios, sonrisas medidas, micrófonos probados. Todo estaba calculado. Patricia reconoció cada gesto. Era el ritual del sistema. La reunión estaba por empezar. Esta vez no habría distancia posible. El primer representante tomó el micrófono. Habló de oportunidades y futuro. Usó palabras suaves, evitó cifras concretas, prometió empleo y modernidad. La gente escuchaba en silencio. Algunos asentían con cautela, otros cruzaban los brazos. Patricia conocía ese discurso. Lo había repetido muchas veces. Sabía dónde terminaba. El hombre mostró gráficos coloridos. Señaló el mapa del pueblo. Lo llamó zona estratégica. No mencionó casas. No mencionó familias. Manuel frunció el ceño. Lucía miró a Patricia buscando explicación. Patricia no pudo sostenerle la mirada. El discurso avanzaba sin pausa. Todo sonaba correcto. Todo ocultaba algo. Patricia sintió el peso del momento. Ese no era un anuncio, era una decisión ya tomada. La reunión no buscaba consenso, buscaba aceptación. Patricia entendió el riesgo real. Si callaba, todo seguiría. Si hablaba, lo perdería todo. El representante hizo una pausa. Sonrió antes de continuar. Dijo que el proyecto tenía un rostro, que alguien del lugar lo lideraría. Patricia supo lo que venía. El sistema estaba a punto de nombrarla. El representante alzó la voz con solemnidad. Presentó a la líder del proyecto. Pronunció el nombre de Patricia. El silencio cayó de golpe. Las miradas se giraron al unísono. Patricia sintió el cuerpo tensarse. Lucía soltó su mano lentamente. Manuel la miró sin entender. No había rabia en su rostro, había sorpresa herida. Patricia se puso de pie sin querer. El sistema esperaba su discurso. Ella no había preparado nada, no para ese momento. El micrófono seguía abierto. El representante sonreía confiado. Todo estaba diseñado. La verdad había quedado expuesta, sin palabras, sin defensa previa. Patricia entendió el costo real. Había cruzado un punto irreversible. No era una visitante, no era una aliada, era parte del sistema. Manuel se levantó sin mirarla. Tomó a Lucía de la mano, caminó hacia la salida. La gente abrió paso en silencio. Patricia no los detuvo, no tenía derecho.
El sistema esperaba su voz. El pueblo esperaba una explicación. Patricia no habló. Solo dio un paso atrás. La noche había cambiado de forma. Nada volvería a ser igual. La plaza se vació en pocos minutos. La gente se fue en silencio. Nadie discutió. Nadie celebró. Patricia quedó sola frente a la tarima. El micrófono seguía encendido. El sistema recogía cables sin mirarla. Todo había salido según su plan, menos ella. Patricia caminó por el pueblo sin rumbo, buscó a Manuel en el taller. Estaba cerrado, la casa también, las luces apagadas, el pueblo parecía distinto, las miradas eran frías, las puertas distantes. Patricia entendió algo tarde, la confianza no se explica, se rompe. Llegó a la escuela en construcción, se sentó en el suelo, miró las paredes pintadas por ella. Cada brocha era ahora un recuerdo. Lloró sin hacer ruido. No era vergüenza pública, era culpa privada. Había fallado cuando más importaba. Esa noche durmió en el auto. No tenía otro lugar. El amanecer llegó sin alivio. Patricia no había dormido. El cuerpo estaba rígido, la mente saturada. Caminó hasta una tienda pequeña. Pidió café sin levantar la mirada. La mujer la reconoció de inmediato. No dijo nada. El gesto fue distante. Patricia pagó y salió. La soledad era absoluta. Ni en la ciudad se había sentido así. Allí era invisible. Aquí era conocida y rechazada. Caminó hasta el taller otra vez. La puerta estaba entreabierta. Manuel trabajaba en silencio. No levantó la vista. Patricia se quedó en la entrada. No sabía cómo empezar. Dijo lo único posible. Pidió perdón sin adornos. El sonido de las herramientas continuó. El silencio pesaba más que gritos. Patricia no se movió, no se defendió, esperó. Sabía que no merecía respuesta. Manuel dejó las herramientas sobre la mesa. El ruido cesó de golpe. La miró por primera vez. Sus ojos estaban cansados. No había rabia visible, había decepción profunda. Preguntó por qué había venido. La pregunta no buscaba pelea, buscaba sentido. Patricia respiró hondo antes de hablar. Dijo que no había fingido el accidente. Dijo que al principio no sabía nada. Dijo que después entendió demasiado. Habló del proyecto real. Habló del recurso oculto. Habló de decisiones tomadas lejos. Manuel escuchó sin interrumpir. Cada palabra caía pesada. Patricia explicó su silencio. No lo justificó, lo asumió. Dijo que tenía miedo, miedo de perderlo todo, miedo de quedarse sola. Manuel asintió lentamente. Dijo que el miedo no excusa el daño. Dijo que la verdad siempre llega. Patricia aceptó esa frase sin defensa. Sabía que era cierta. El taller volvió a llenarse de silencio. La conversación no había cerrado nada, solo había abierto algo más grande. Patricia habló del acuífero subterráneo. Explicó por qué el proyecto avanzaba rápido. El terreno era solo una excusa. El agua era el objetivo real. Manuel frunció el ceño al escucharla. Nunca nadie mencionó agua en el pueblo. Patricia dijo que el sistema lo sabía todo. Estudios ocultos, contratos sellados, permisos firmados sin consulta. El progreso era una fachada legal. Manuel apoyó las manos en la mesa, respiró hondo sin mirarla. Dijo que siempre sospechó algo, pero no imaginó esa magnitud. Patricia explicó quién estaba detrás. Nombró a su padre con dificultad. Dijo que él dirigía cada decisión. Dijo que nada era accidental. Manuel levantó la vista lentamente. Preguntó si el pueblo tenía oportunidad. Patricia dudó un segundo. Dijo que el sistema no se detenía solo. Dijo que alguien debía romperlo desde dentro. El silencio volvió a caer. Esa vez fue distinto. No era distancia, era evaluación. Manuel la observó con cuidado. No como aliada, no como enemiga, como una posibilidad incómoda. Manuel preguntó qué pensaba hacer. No era un reproche. Era una frontera. Patricia no respondió de inmediato. Miró el suelo del taller. Vio marcas de uso antiguo. Ese lugar había resistido años. Dijo que no sabía el cómo, pero sabía el contra quién. Dijo que podía acceder a documentos, correos, estudios ocultos, pruebas que el sistema negaba. Aceptó el precio posible. Trabajo, nombre, herencia, nada sonaba heroico, sonaba definitivo. Manuel escuchó sin moverse.
Preguntó si entendía las consecuencias. Patricia asintió sin dramatismo. Dijo que callar era peor, que quedarse la destruiría. Manuel no prometió ayuda, tampoco la echó. Dijo que la verdad necesita tiempo y que el pueblo también. Patricia entendió el límite. No había perdón inmediato. Había una grieta abierta y una decisión en marcha. Esa noche Patricia volvió a la ciudad, no como ejecutiva, como alguien en ruptura. La ciudad la recibió sin ceremonia. Patricia entró al edificio de siempre. Nada había cambiado afuera. Todo había cambiado dentro. Se sentó frente a su escritorio, abrió archivos que nunca cuestionó, buscó nombres conocidos, fechas alteradas, firmas repetidas, encontró patrones claros. El proyecto no era único, era un método replicado, otros pueblos, otras comunidades invisibles. El sistema no improvisaba, operaba con precisión. Patricia copió documentos clave, guardó correos comprometedores, tomó notas sin levantar sospechas, trabajó cuando nadie miraba. El riesgo era constante, el silencio necesario. Cada archivo confirmaba la traición mayor, no solo al pueblo, a la verdad. Patricia entendió algo definitivo. No bastaba con avisar, había que exponer, y esa exposición tendría nombre, el de su padre, el suyo propio. Esa noche, no dudó, la verdad completa ya no podía esconderse. Patricia contactó a un periodista discreto, no usó su nombre completo, pidió una reunión fuera de agenda, entregó solo una parte, lo suficiente para despertar interés. El periodista entendió la magnitud, pidió tiempo para verificar. Patricia aceptó sin presionar, sabía que la espera dolería. Volvió al pueblo esa misma noche. No buscó a Manuel de inmediato, no tenía derecho aún. Caminó por calles vacías, pensó en la escuela inconclusa, pensó en Lucía sin saber nada. La culpa seguía ahí, pero ya no la paralizaba. Había elegido un camino, aunque fuera solitario. Se sentó en la plaza en silencio. Esperó sin saber qué venía. Sabía algo con certeza. El sistema ya no estaba intacto. La grieta era real y no podría cerrarse sin consecuencias. Esa noche Patricia no se sintió fuerte. Se sintió responsable, y eso era distinto. Patricia volvió a la oficina como cada mañana. Nadie notó la diferencia. Los pasillos seguían brillando, las agendas seguían llenas. Ella ya no pertenecía ahí. Escuchó reuniones sin intervenir, tomó notas que no eran laborales, identificó aliados por omisión, detectó miedos en silencios largos. El sistema funcionaba por costumbre. Patricia usó eso a su favor, accedió a archivos restringidos, descargó estudios de impacto ocultos. Encontró correos con instrucciones claras, fechas alteradas, firmas anticipadas. Nada era accidental, todo estaba diseñado. Pensó en Manuel cada vez, pensó en la escuela a medio terminar. El miedo apareció varias veces, no lo evitó, aprendió a trabajar con él. Esa tarde llamó a su padre, pidió una reunión privada, no explicó el motivo, el sistema no sospechó nada. Aún, el despacho de su padre estaba intacto, madera oscura, ventanas altas, todo transmitía autoridad antigua. Julio escuchó sin interrumpir. Patricia habló con cuidado, no acusó, planteó dudas técnicas, impactos no previstos, riesgos legales crecientes. Julio sonrió con paciencia, dijo que todo estaba controlado, que las emociones nublan decisiones, que el progreso exige sacrificios. Patricia lo escuchó hasta el final. Reconoció esa lógica, había crecido dentro de ella, preguntó por el acuífero directamente. Julio no lo negó, dijo que era una oportunidad estratégica, que el agua era el futuro, que quien la controla gobierna. Patricia sintió un corte limpio. Ya no había dudas, no había malentendidos, había una elección consciente. Se levantó sin discutir, dijo que no sería parte. Julio no la detuvo, solo advirtió consecuencias. Patricia salió sabiendo algo claro. El sistema no iba a detenerse, tendría que ser detenido. Patricia intensificó la recopilación de pruebas, trabajó fuera de horario, usó accesos que aún tenía. Cada documento era una bomba latente. Sabía que el tiempo era corto. El sistema empezaría a cerrarse. Contactó de nuevo al periodista. Esta vez entregó todo.
sin reservas, sin condiciones. Pidió solo una cosa, que protegiera al pueblo. El periodista prometió cautela, no velocidad. Patricia aceptó. La verdad debía sostenerse sola. Esa noche volvió al pueblo. Encontró a Manuel en el taller. No habló de pruebas, no pidió apoyo, solo le dijo la verdad, que había cruzado la línea final. Manuel escuchó sin gestos. Preguntó si entendía el precio. Patricia respondió con calma. Dijo que sí. Manuel asintió por primera vez. No fue perdón, fue reconocimiento. Lucía observó desde la puerta. No se acercó, pero no se fue. Eso fue suficiente. Patricia supo que ya no estaba sola. Los días siguientes fueron tensos. Patricia evitó rutinas visibles, cambió horarios, usó rutas distintas. El sistema empezaba a moverse. Correos cancelados sin aviso, reuniones excluyentes, miradas que ya no disimulaban. Julio dejó de llamarla. Eso era una señal clara. El periodista pidió más tiempo. La verificación avanzaba despacio. Patricia aceptó la espera. Sabía que la prisa debilita verdades. En el pueblo, el rumor crecía. La gente sentía algo extraño. Visitas técnicas no anunciadas, mediciones sin explicación. Manuel empezó a preguntar, a escuchar más de lo normal. Patricia no dirigió nada, solo compartió lo que sabía, sin alarmar, sin prometer soluciones. La comunidad reaccionó con calma. Se organizaron reuniones pequeñas, de sesiones colectivas. La escuela siguió avanzando, como acto de resistencia silenciosa. Patricia observó ese proceso, entendió algo esencial. El pueblo no esperaba que los salvara, solo que no los traicionara otra vez. El sistema aún no había golpeado, pero estaba preparando la respuesta. La llamada llegó al amanecer, un número desconocido. Patricia respondió sin saludar. La voz era formal, demasiado correcta. Le informaron de una auditoría interna. Accesos suspendidos de inmediato. Credenciales revocadas. El sistema había reaccionado. Patricia no discutió. Agradeció con frialdad. Colgó sin temblar. Sabía que ese momento llegaría. Fue al banco horas después. Cuentas congeladas parcialmente, beneficios retenidos. Todo estaba calculado. No era castigo emocional, era presión estructural. Patricia volvió al pueblo esa tarde. No llevaba nada nuevo, solo lo puesto. Manuel la recibió en silencio. No preguntó qué había pasado. Lo entendió al verla. Lucía apareció con cautela. No sonrió, pero se quedó cerca. Patricia habló con honestidad mínima. Dijo que el sistema había cerrado filas. Dijo que ya no podía volver atrás. Manuel respondió con una frase corta. Aquí nadie vuelve atrás, solo se sigue. Patricia respiró hondo al escucharla. El sacrificio ya no era teórico, era real, y había comenzado. Los días siguientes fueron de espera tensa. Patricia dejó de recibir llamadas conocidas. Su nombre desapareció de correos internos. El sistema la estaba borrando. En el pueblo, la vida continuaba. No por ignorancia, por decisión. La escuela abrió una sala terminada. Lucía entró por primera vez. Se sentó sin mirar atrás. Manuel observó desde la puerta. Patricia sintió un nudo firme. Ese lugar ya existía. Con o sin ella, el periodista volvió a escribir. La investigación estaba lista, solo faltaba publicar. Patricia leyó el mensaje 2 veces. Sabía lo que significaba. No habría marcha atrás, no habría negociación. Esa noche se sentó en la plaza, miró las luces encenderse una a una, pensó en su apellido, pensó en lo que perdería al amanecer, pensó en lo que ya había ganado. El sistema se preparaba para caer, y cuando cayera, arrastraría todo, incluida ella. Patricia no se movió del banco, esperó, porque algunas decisiones no se celebran, solo se sostienen. La noticia salió una madrugada sin aviso, no hubo adelantos, no hubo llamadas previas. El nombre de Julio apareció en titulares. El proyecto fue expuesto con detalle. Documentos, correos, firmas, nada quedó fuera. Patricia leyó la investigación en silencio. Cada párrafo confirmaba su decisión. El sistema reaccionó de inmediato. Comunicados defensivos, negaciones técnicas, amenazas veladas. En el pueblo, la noticia corrió rápido.
La gente se reunió sin convocatorias. No había celebración, había atención absoluta. Manuel leyó cada línea con cuidado. Lucía preguntó si la escuela cerraría. Manuel respondió con firmeza. Dijo que no. Esa respuesta sostuvo a todos. Patricia sintió el peso real. Ya no era teoría, era conflicto abierto, y el costo recién empezaba. Las consecuencias no tardaron. Patricia recibió notificaciones legales, cartas formales, lenguaje intimidante. El apellido pesaba distinto ahora. Ya no abría puertas, las cerraba. Julio apareció en televisión esa tarde. Negó todo con calma estudiada, habló de traición familiar, habló de manipulación externa. Patricia apagó la pantalla, no necesitaba escucharlo más. En el pueblo llegaron técnicos nuevos, dijeron medir riesgos ambientales, pidieron acceso a terrenos. Manuel se negó sin alzar la voz. La comunidad lo respaldó, sin pancartas, sin discursos, solo presencia. Patricia observó ese gesto. No era resistencia épica, era defensa básica. El sistema presionó por vías legales, notificaciones municipales, amenazas de expropiación. Todo seguía un manual conocido. Patricia entendió algo duro. La verdad no detiene sola, necesita sostén humano. Patricia empezó a recibir amenazas indirectas. No decían su nombre, pero hablaban de consecuencias, de errores que se pagan caro. El periodista reforzó su protección. La investigación seguía activa. Nuevos casos aparecieron. Otros pueblos. El patrón era idéntico. El escándalo creció más de lo previsto. Julio dejó de hablar en público. Sus abogados tomaron el control. El sistema cambiaba de táctica. En el pueblo el miedo apareció, no como pánico, como pregunta silenciosa. Manuel reunió a la comunidad, no prometió victorias, explicó riesgos con claridad, dijo que nadie estaba obligado. Aún así, nadie se fue. La escuela siguió abierta, los niños entraban cada mañana. Ese gesto sostuvo a los adultos. Patricia observó desde atrás. No dirigió nada, no pidió reconocimiento, solo estuvo presente, aprendió algo esencial. El coraje colectivo es discreto, pero resistente. El golpe más duro llegó sin papeles, llegó en forma de ausencia. Patricia dejó de existir para muchos. Amigos antiguos no respondieron. Contactos clave evitaron encuentros. El sistema aislaba con precisión. En el pueblo la presión continuaba. Inspecciones repetidas, retrasos administrativos, multas ambiguas, nada era definitivo. Todo desgastaba. Manuel mantuvo el taller abierto, arregló lo necesario, ayudó como siempre. Lucía siguió yendo a clases, aprendió sin entender del todo. Eso protegía a los adultos. Patricia ofreció irse del pueblo. Pensó que su presencia atraía problemas. Manuel negó con la cabeza. Dijo que huir confirma al sistema, que quedarse es un mensaje. Patricia aceptó sin discutir. El miedo seguía ahí, pero ya no decidía. Esa noche llegaron nuevas noticias. Una orden judicial estaba en camino. El sistema preparaba su movimiento final. La orden llegó por la mañana. Sellos oficiales, lenguaje frío, suspensión temporal del proyecto comunitario. La escuela quedaba en pausa, hasta nueva evaluación. La noticia recorrió el pueblo sin ruido. No hubo gritos, hubo miradas largas. Lucía preguntó si volvería mañana. Manuel respondió que sí. Aunque no sabía cómo, Patricia sintió el golpe completo. El sistema no atacaba a ella, atacaba lo que importaba. La comunidad se reunió esa tarde, no para protestar, para decidir. Se habló de turnos, de abogados locales, de mantener clases en casas. Nada era improvisado, todo era cuidado mutuo. Patricia escuchó sin intervenir, entendió su lugar real. No liderar, sostener. Al caer la noche el pueblo seguía activo. La escuela no estaba cerrada, solo había cambiado de forma. El sistema había atacado, la comunidad había respondido. La batalla ya no era legal, era moral. Los días siguientes fueron irregulares. Clases en cocinas y patios. Libros compartidos, horarios flexibles. Lucía aprendía igual, tal vez más. El sistema envió observadores externos, tomaron fotos, anotaron nombres, no hablaron con nadie. Manuel los saludó con cortesía mínima.
La comunidad siguió funcionando, sin provocarlos, sin esconderse. Patricia recibió otra notificación legal, esta vez personal, advertencias sobre responsabilidad civil, amenazas de demandas cruzadas. Patricia las leyó con atención, no respondió, sabía que buscaban desgaste. Esa noche el periodista llamó. Había una novedad clave. Una fiscalía abría investigación formal, no solo por el pueblo, por todo el esquema. Patricia cerró los ojos al escuchar. El sistema ya no controlaba el ritmo, había perdido algo esencial, el monopolio del tiempo. Aún así, el peligro seguía, nada estaba ganado, pero algo había cambiado. El miedo ya no era privado, ahora era compartido. La investigación avanzó sin anuncios públicos. Eso inquietaba más al sistema. Julio dejó de aparecer por completo. Sus abogados hablaban por él. El pueblo recibió visitas oficiales distintas, funcionarios sin discursos, solo preguntas concretas. Manuel respondió con hechos simples. Mostró la escuela, mostró los turnos improvisados, mostró cuadernos usados. Nada parecía ilegal, nada parecía improvisado. Patricia observó en silencio, entendió el contraste final. El sistema necesitaba permisos, la comunidad necesitaba acuerdos. Esa diferencia sostenía todo. Esa tarde Lucía llevó una nota. Era un dibujo del edificio terminado. Patricia lo miró con cuidado. No era un sueño abstracto, era una promesa concreta. Manuel guardó el dibujo en la pared. Dijo que era un plan a largo plazo. Esa noche, el periodista volvió a llamar. La causa entraba en etapa judicial. Había órdenes de comparecencia. Incluían el nombre de Julio, incluían el de Patricia. El sistema había contraatacado, pero también había quedado expuesto. El siguiente paso sería público, y nadie saldría intacto. La citación llegó por correo certificado. Fecha y hora precisas, sin margen de error. Patricia la leyó sin sentarse. Manuel la observó sin preguntar. Ambos sabían lo que implicaba. El pueblo reaccionó con discreción. No hubo rumores innecesarios, solo organización silenciosa. Abogados locales ofrecieron ayuda, vecinos se turnaron para cubrir tareas. Nada parecía heroico, todo era práctico. Patricia preparó su declaración con cuidado, no ensayó discursos, ordenó hechos, fechas, documentos verificables, no buscaba quedar bien, buscaba ser exacta. La noche anterior no durmió, se sentó en la cocina con Manuel, Lucía hacía tareas en la mesa, el sonido del lápiz llenaba el silencio. Patricia entendió algo definitivo, ese era el costo real, no perder dinero, no perder nombre, exponer la verdad en público. A la mañana siguiente salió temprano. El auto avanzó sin prisa. El pueblo quedó atrás en calma tensa. Patricia no miró el retrovisor. Sabía que el siguiente paso ya no podía deshacerse. La audiencia fue breve y tensa. No hubo discursos emotivos, solo hechos ordenados. Patricia habló con precisión. Fechas, documentos, decisiones. No buscó indulgencia, buscó claridad. Julio apareció rodeado de abogados. No miró a Patricia. El juez escuchó sin interrupciones. El expediente era voluminoso, el patrón quedaba expuesto. No era un caso aislado, era una práctica sostenida. Al salir, no hubo declaraciones. Los periodistas esperaron sin respuestas. Patricia caminó sin detenerse. Sabía que el fallo tardaría, pero algo ya había ocurrido. El sistema estaba siendo observado, eso no podía revertirse. La espera duró semanas, no hubo noticias claras, el silencio fue el castigo. Julio dejó de dirigir la empresa, el consejo tomó distancia pública, acciones suspendidas, auditorías externas, nada sonaba a victoria, solo a derrumbe lento. En el pueblo la presión cedió, los técnicos dejaron de aparecer, las notificaciones se detuvieron. La escuela volvió a abrir sin anuncios, las clases regresaron al edificio, Lucía entró el primer día sin festejos, Manuel observó desde la puerta. Patricia regresó esa tarde. No fue recibida como heroína, tampoco como enemiga. Fue recibida como alguien que cumplió. Eso era suficiente. El sistema no había sido destruido, había sido frenado, y a veces eso cambia todo.
El fallo llegó sin ceremonia pública, no absolvió a nadie por completo, confirmó irregularidades graves, abrió procesos más amplios. El proyecto quedó suspendido, no cancelado, suspendido indefinidamente. Julio quedó bajo investigación formal. Ya no daba órdenes, ya no decidía tiempos. Patricia leyó el documento con atención. No sintió alivio inmediato, sintió agotamiento. La justicia no cerraba heridas, solo impedía que crecieran. En el pueblo, la noticia se entendió rápido. No hubo celebración ruidosa, hubo continuidad. La escuela siguió funcionando, el taller siguió abierto. La vida no necesitó permiso. Manuel dijo una frase simple. Dijo que ahora tocaba cuidar lo construido. Patricia asintió sin responder. Sabía que el verdadero trabajo empezaba ahí. El sistema había retrocedido, pero siempre intenta volver. Nada estaba garantizado. Solo una cosa, esta vez no estaban solos. Patricia dejó de recibir correos legales. El ruido externo se apagó despacio. La ciudad perdió sentido para ella. Ya no tenía nada que resolver allí. Regresó al pueblo sin anunciarlo. No trajo planes, no trajo propuestas. Manuel la recibió con un gesto breve. No hubo conversación pendiente. Eso también era un cierre. Lucía la miró con más calma. La distancia ya no dolía. El tiempo había hecho su trabajo. Patricia ayudó donde hizo falta, sin dirigir, sin corregir. Aprendió a escuchar mejor, a esperar turnos, a no optimizarlo todo. El pueblo no celebraba el pasado, trabajaba el presente. Eso sostenía el futuro. Patricia entendió algo clave. No había ganado nada, había dejado de perder, y esa diferencia era enorme. El sistema había retrocedido, pero la pregunta seguía viva. ¿Qué hacer con lo que queda? El nombre de Patricia dejó de pesar. Ya no abría ni cerraba puertas. Eso fue un alivio silencioso. Julio apareció una última vez en noticias, no como líder, como imputado más. Patricia no comentó nada, no había nada que decir. La historia ya no le pertenecía. En el pueblo llegaron visitas nuevas, gente de otros lugares. Querían entender cómo resistieron. Manuel explicó sin discursos largos. Dijo que nadie salvó a nadie, que solo se cuidaron entre todos. Patricia escuchó desde atrás. Sabía que ese relato importaba, no por fama, por réplica. El sistema aprende rápido, pero las comunidades también. La escuela organizó una reunión abierta. Padres, vecinos, jóvenes, hablaron de próximos años, sin promesas grandilocuentes, solo pasos posibles. Patricia no tomó la palabra. No era su lugar. Lucía levantó la mano, propuso algo simple: cuidar el agua entre todos. El silencio fue inmediato, la idea quedó flotando. Ese futuro ya no parecía abstracto, estaba empezando ahí. La propuesta de Lucía no fue discutida, fue asumida. El agua dejó de ser un rumor, pasó a ser responsabilidad compartida. El pueblo creó turnos de cuidado, mediciones básicas, registros visibles. Nada técnico, nada secreto. Manuel explicó lo necesario, sin dramatizar. Patricia observó el proceso. Reconoció algo importante. La prevención no necesita poder, necesita constancia. Los meses pasaron sin sobresaltos. El sistema no volvió de inmediato. Eso también era una señal. Había perdido interés, había perdido control. La escuela terminó su construcción final. Una pared quedó sin pintar. Lucía dijo que así estaba bien. Recordaba el esfuerzo. Patricia sonrió por primera vez sin tensión. No era felicidad eufórica, era estabilidad. El pueblo no se volvió ideal, siguió siendo imperfecto, pero era suyo. Patricia entendió el cierre real. No se trataba de vencer, se trataba de permanecer. Y eso al final era más difícil para el sistema. Patricia dejó de pensar en términos de cierre. Entendió que nada se cierra del todo. Algunas cosas solo cambian de forma, su vida también. Ya no tenía cargo, no tenía apellido útil, tenía tiempo y una responsabilidad nueva. Ayudar sin dirigir, aportar sin imponer. Manuel la trataba como a cualquiera. Eso era respeto real. Lucía volvió a confiar sin declaraciones. La confianza regresó en actos pequeños. Compartir tareas, hacer preguntas,
reír sin cuidado. El pueblo no habló del pasado, no necesitaba hacerlo. El daño había sido contenido, eso bastaba. Patricia caminó una tarde por la plaza, miró la escuela terminada, escuchó voces adentro, no sintió orgullo, sintió pertenencia. El sistema había dejado marcas, pero no había ganado. Lo que quedó en pie no era una victoria, era algo más raro, un equilibrio posible. El pueblo amanecía sin urgencia, las mañanas tenían ritmo propio, la escuela abrió como cualquier otro día, ni discursos, ni cámaras, solo niños entrando. Lucía fue una de ellos, caminó sin mirar atrás, eso era futuro. Manuel abrió el taller temprano, arregló lo necesario, nada extraordinario. Patricia observó desde afuera, no intervenía, aprendía a no hacerlo. El sistema ya no estaba presente, tampoco había desaparecido, simplemente había perdido lugar. La vida ocupaba ese espacio. La comunidad seguía decidiendo, sin pedir permiso, sin anunciarlo. Patricia entendió algo esencial. El final no era un evento, era continuidad. Patricia encontró un lugar sin buscarlo. No era un cargo, era una rutina compartida. Ayudaba por las mañanas, aprendía por las tardes, escuchaba más de lo que hablaba. Nadie le pidió explicaciones, nadie le exigió promesas. Eso era confianza madura. Manuel la trataba con normalidad, sin reproches, sin privilegios. Lucía le mostraba avances en la escuela, no pedía aprobación, solo compañía. El pueblo no se volvió ejemplo perfecto, seguía teniendo problemas, seguía discutiendo decisiones, pero ahora sabía algo clave, podía sostenerse unido. Patricia comprendió su lugar final. No había venido a salvar, había venido a quedarse, y quedarse también era una elección. El tiempo pasó sin marcar hitos, eso también era un cambio. La escuela terminó de llenarse, voces nuevas cada año. El taller siguió siendo punto de encuentro, no por necesidad, por costumbre compartida. Patricia dejó de pensar en lo perdido, pensó en lo cuidado, el apellido dejó de definirla, las decisiones pequeñas tomaron valor. Regar una planta, reparar una puerta, escuchar sin interrumpir. Manuel seguía trabajando igual, eso nunca cambió. Lucía creció sin discursos heroicos, creció viendo coherencia diaria. El pueblo no olvidó lo ocurrido, lo integró sin rencor. La amenaza existió, fue contenida. Eso bastó. Patricia entendió la lección final. No todo se vence, algunas cosas se sostienen. Y sostenerlas exige presencia. Una tarde, Patricia caminó sola por la plaza. No estaba pensando en nada concreto. Eso también era nuevo. Miró la escuela desde afuera. Escuchó risas mezcladas con estudio. Nada parecía extraordinario. Eso lo hacía valioso. Manuel cerró el taller más temprano. Se sentó a descansar sin culpa. Lucía llegó con un cuaderno lleno. No buscaba mostrar logros, solo compartir el día. Patricia se sentó con ellos, sin explicar su historia, sin resumir decisiones pasadas. El pueblo no necesitaba relatos épicos, necesitaba continuidad. El sistema había fallado, no por un golpe frontal, por algo más simple. Gente que decidió no ceder. Patricia entendió su cierre personal. No había redención grandiosa, había coherencia diaria. Y eso era suficiente. El pueblo siguió su curso sin anuncios. Las decisiones volvieron a ser pequeñas. Eso las hizo reales. Patricia dejó de medir impacto. Empezó a medir cuidado. No todo tenía resultado visible. Eso ya no le molestaba. Manuel enseñó a otros en el taller. Sin títulos, sin promesas futuras. Lucía aprendió mirando. No necesitó explicaciones largas. La escuela quedó abierta cada mañana, sin discursos de inauguración, solo llaves girando. Patricia entendió el último cambio. Antes quería transformar sistemas, ahora protegía vínculos. Ese trabajo no daba prestigio, daba sentido. El pasado no desapareció, dejó de mandar. El futuro no estaba garantizado, pero estaba acompañado. Patricia se quedó, no como ejemplo, como parte. Con el tiempo, el ruido perdió importancia. Las urgencias dejaron de dictar el ritmo. El pueblo no cambió de nombre, no salió en reportajes, siguió existiendo. Eso era suficiente. Patricia dejó de explicar su pasado. Nadie lo pedía.
La conocían por lo que hacía ahora. Manuel siguió abriendo cada mañana, cerraba cuando el cuerpo pedía pausa. Lucía creció sin promesas grandilocuentes, creció viendo decisiones coherentes. La escuela se volvió costumbre, el taller, refugio, la plaza, encuentro. Patricia comprendió el cierre final. No todo conflicto deja lecciones claras, algunos solo dejan límites, y aprender a vivir dentro de ellos también es una forma de justicia. El sistema quedó lejos, no derrotado, irrelevante. Porque aquí la vida seguía ocurriendo. Patricia ya no pensaba en regresar. Ese pensamiento había desaparecido. El pueblo no era refugio, era elección sostenida. Manuel siguió siendo necesario, no importante, necesario. Lucía creció rodeada de coherencia. Eso fue su herencia real. La escuela no salvó al mundo, solo sostuvo a quienes estaban ahí. El taller no cambió de tamaño, cambió de significado. Patricia entendió lo último. El poder no se vence, se vuelve innecesario. Cuando la gente decide cuidarse, el sistema pasó por aquí, no se quedó. La vida sí, y eso fue suficiente.